Buenas tardes, amados hermanos. Damos gracias al Señor por un nuevo tiempo que nos permite para poder compartir de su palabra. El día de hoy, con un poco de nostalgia lo digo, estamos ya terminando el estudio de esta maravillosa carta a los Efesios. Ha sido una jornada ya de un año que estuvimos estudiando esta carta del apóstol Pablo y para mí ha sido una bendición y esperando que para usted también haya sido provechosa, ¿ya? Fructífera en su vida. Vamos a concluir esta carta con los últimos versos que nos quedaban del capítulo 6, que son el 21 al 24. Efesios capítulo 6, del verso 21 al 24. Lo leemos. Dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. La semana pasada terminamos de estudiar la armadura de Dios, ¿ya? Y como una tónica que se repite en las cartas de Pablo, que comienza con una salutación, ¿ya? Un saludo, y también, ¿cierto?, unas palabras finales de aliento, una despedida de amor, como él como siervo de Dios, como un pastor, imitador del Señor Jesucristo, animando a la iglesia. Y este no es la excepción. En este pasaje también destaca un personaje que, si bien es cierto, no hay mucha descripción de él, pero sí ha aparecido en otras cartas del apóstol Pablo, ¿ya? Por ejemplo, en Timoteo, en Colosenses y también en el libro de los Hechos. Y me refiero a Tíquico. ¿Quién era este Tíquico? Ya que el verso 21 dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Recordemos que Pablo, imposibilitado de ir hasta Éfeso, envía al Tíquico, ¿ya? Un siervo fiel, dice, ministro del Señor. ¿Quién era él? Bueno, hay pasajes, ¿cierto?, que lo nombran. El primero es Hechos capítulo 20, verso 4, ¿ya? Habla que este era un cristiano de Asia Menor, ¿ya?, en el cual fue encargado por Pablo, ¿ya?, para poder ejercer diferentes labores, ¿ya? O sea, era un hombre de confianza del apóstol Pablo, ¿ya? No solamente estuvo a cargo de la iglesia de Éfeso, de compartir las instrucciones mediante esta carta que iba dirigida, ya que Tíquico fue el que llevó esta carta a la iglesia que está en Éfeso, sino que también en otra oportunidad ya manda llamar a Timoteo, quien era el pastor de Éfeso, y deja a Tíquico también pastoreando a la iglesia. También lo encontramos en Colosas, ejerciendo esta misma labor. O sea, no era cualquier persona, sino que era un siervo dispuesto a trabajar en la obra de Dios, ¿ya? Obedeciendo las palabras de este apóstol del Señor, el apóstol Pablo, ¿ya? Y eso es lo que hoy cada uno de nosotros, nosotros como iglesia necesitamos, que usted y yo podamos estar siempre dispuestos a servir, que podamos tener la confianza de nuestros pastores para poder disponernos y que ellos puedan confiar en nosotros. Yo
Mi anhelo siempre es tener buenos colaboradores en la iglesia, que yo pueda confiar en ellos para poder, ¿cierto?, enviarlos a tareas importantes y delicadas, como es la escritura, como es la administración de personas, de ya sea visitar también y tantas otras cosas que son útiles, ¿ya? También hacer trabajos dentro de la iglesia, como dijo el Señor. La mies es mucha, más los obreros son pocos, esperando que cada uno de nosotros, por lo menos en este tiempo de aquí en adelante, cada uno pueda pensar de poder disponerse en las manos de Dios para ser un siervo útil, un servidor de Dios. ¿Ah? Entonces, algunas citas como la había citado, Hechos 24, es primera vez que aparece Tíquico, ¿ya? Dice, y le acompañaron hasta Asia, dice Sópater, de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gallo, de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo, ¿ya? Bueno, en la carta a los Efesios también es nombrado, ¿cierto? Y en Colosenses también, Colosenses 4, 6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, ¿cierto? Y se nombra también a este varón que quedó también a cargo de esta obra. En Tito también se vuelve a mencionar a este varón, Tito 3:12, dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, ¿ya? Para que allí he determinado pasar el invierno, ¿ya? Hace un llamado acá a Tíquico para que fuera y pueda pastorear mientras se solicitaba a, a este varón, ¿ya? Según Timoteo 4:12 dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Siempre estuvo dispuesto para colaborar para la obra del Señor. En las palabras finales, ¿ya? Se nombra a Tíquico y después en el verso 22 nos dice, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. La importancia también de lo que es la preocupación, ¿ya?, por el resto de nuestros hermanos o consiervos, ¿ya? Es muy importante. Pablo no lo estaba pasando bien, estaba pasando un tiempo de prueba. ¿Ya? Recuerden que fue encarcelado injustamente, como el Señor Jesucristo, ¿cierto? No hizo nada malo, sin pecado, pero sin embargo fue llevado al madero de la cruz. Pablo, siguiendo los pasos de Cristo, también, a pesar de la tremenda labor que él hizo, sin embargo, fue culpado, fue maltratado también, golpeado por amor a la obra del Señor. Y uno piensa que en estas circunstancias, en estos tiempos difíciles, a veces nos puede entrar la preocupación, podemos entristecernos por lo que hoy vemos por medio de las noticias. Pero fíjese que las cosas que nos más entristecen, a veces es por culpa nuestra. Usted dirá, ¿qué es lo que querrá decir mi pastor con esto? Y es verdad, uno pensando es que las mayores tristezas son por culpa nuestra, porque todo se trata de perspectiva. Es porque a veces no tomamos la perspectiva de Dios, sino que tenemos la perspectiva del mundo o de Satanás. ¿Cuál es la perspectiva del mundo? La desesperanza, ¿cierto? La ansiedad, la angustia frente a todas estas situaciones. Satanás, la perspectiva de él. Tú eres un hijo de Dios, mira cómo te tiene, mira lo que estás pasando, mira lo que te sucede. Pero si nosotros lo vemos desde la perspectiva de Dios y nos afirmamos en sus promesas, en su palabra, nos daremos cuenta que Dios nos ministra con aquella paz, ¿cierto? Y esa confianza de esperar que Él va a actuar en favor de nosotros. Y es por eso que si usted está triste o yo me encuentro triste en este momento, lo que debemos hacer es cambiar nuestra perspectiva. ¿Y cuál perspectiva es la correcta? Es la de Dios, afirmándonos en sus promesas, en su palabra. Ya que si tomamos otro camino, que no es tomar la perspectiva de Dios, ¿ya?, caeríamos en lo que hoy el mundo está pasando, ¿ya? Muchos, ¿cierto? Consecuencias del pecado es por el egoísmo, el orgullo.
¿Y qué es lo que trae el egoísmo? Trae miseria y trae depresión. ¿Usted quiere tener depresión? ¿Usted quiere ser una persona miserable? Bueno, eso es lo que es el egoísmo. ¿Ah? Yo solamente existo, ¿ah? O yo quiero ser el centro de todo, y eso no es así. Cuando cambiamos el centro de nuestra vida y ponemos a Dios en el lugar que le corresponde, usted va a empezar a ver la vida de otra forma. Dios traerá paz a su corazón, Dios le ministrará y usted será una persona plena, a pesar de las dificultades que podamos tener. El versículo 22, ¿cierto? Hablamos de la importancia, ¿cierto?, de preocuparse hacia los demás. Pablo, ¿cierto?, envía esta carta informando la situación, ¿ya?, que le estaba pasando. Es importante informarse de lo que está pasando, por ejemplo, con nuestros hermanos, a lo mejor con otros consiervos, también preguntar por ellos. ¿Ah? No solo somos nosotros. Recuerde que la iglesia no se reduce a las cuatro paredes. La iglesia es mucho más que eso. Nosotros debemos siempre tener en nuestro listado, ¿cierto?, de oración, tener las iglesias hermanas, a nuestros hermanos en el Señor, para que se mantengan firmes, sin caminando, ¿cierto?, y perseverando hasta el fin. Es importante que nos preocupemos también por aquel que a lo mejor está pasando un tiempo difícil. Hoy, mis hermanos, tenemos todo tan a la mano, al alcance de un celular, mis hermanos, que es cosa de mover solamente nuestros dedos, ya sea para preguntar por un hermano, ya sea para darle una palabra de aliento. Entonces, mis hermanos, yo creo que en este tiempo, más que nunca, no hay una excusa para poder preocuparse por nuestros hermanos, ¿ah? Sobre todo nuestros hermanos ancianos y los hermanos que están pasando tiempos difíciles de prueba. ¿Ya? Imagínense cuánto se demoraba en llegar una carta, no era sencillo, pues. ¿Ah? No es como ahora, a lo mejor si uno lleva un mensaje, aunque sea escrito, puede tomar la micro, el metro, y tiene tantas comodidades. Si uno quisiera trasladarse de un país a otro, están los aviones. Antes no, pues. ¿Ah? Eran grandes distancias, que eso significaba no solamente un desgaste, también era muy peligroso también, y eran largas travesías, mis hermanos, de días. Pero sin embargo, ahora que tenemos todo a la mano, no lo usamos de una buena forma, o para poder edificar, ¿cierto?, en nuestra iglesia. Una de las frases que nos puede llamar la atención, ¿ya?, y que también quiero que usted la aplique en su vida, es que estas palabras de Pablo, el deseo de Pablo para esta iglesia. Cuando usted asiste al Día de la Familia, fin de año, ¿cierto?, Año Nuevo, todos nos deseamos los parabienes, nos abrazamos, queremos lo mejor, queremos bendecir a nuestros hermanos. Pero hay una frase típica, ¿ya?, quizás en algunos cristianos también, pero sobre todo en el mundo, que cuando se dan el abrazo de fin de año, el deseo de ellos es salud, dinero y amor. No sé si usted lo ha escuchado, ¿no? Y ese es el deseo. Pero sin embargo, aquí Pablo, el deseo de él es algo tremendamente digno de poder destacar. El mensaje de Pablo era que tenga paz, amor y fe. ¿Ya? ¿Es importante la salud? Sí. Pero el dinero, sí, también es importante. Todo se muestra en el dinero, pero no es lo fundamental. Amor, ¿ah? ¿Qué es algo que con pedir a una persona que se derrita por mí o que se derrita por usted? ¿Ah? No, mis hermanos. Acá el amor, ¿cierto?, del mundo es muy diferente al amor de Dios. ¿Ya? Eso es incomparable. También la paz y la fe, que es un don también del Señor. Entonces Pablo desea, ¿cierto?, en estos versos, verso 23, paz, amor y fe. ¿Ya? De hecho se repite, ¿cierto?, esta palabra en diferentes pasajes de este mismo libro que hemos estudiado. Desde el capítulo 1, en el verso 2, dice, Pablo comienza, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También lo vemos en el capítulo 2, el verso 14 y 15. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo
de los dos uno solo, y un nuevo hombre haciendo la paz. En el capítulo 4 volvemos, ¿cierto? Pablo vuelve a tocar esta palabra, la paz. Dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La invitación, ¿cierto?, a guardar el vínculo de la paz. Dice Efesios 6:15, cuando vimos la armadura, ¿se recuerda? El calzado de los pies, con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué es lo que trae el Evangelio a la persona? Trae paz al corazón. La paz debe ser latente, ¿ya? Debe ser viva y también debe ser unos con otros, ¿ya? Y debe ser preservada, ¿ya? No es algo que llega, se queda y no importando lo que nosotros hacemos, ¿cierto?, va a permanecer. No, hay que preservarla. ¿Y cómo la preservamos? Caminando en la Escritura, siendo obedientes. ¿Sí? ¿Cómo demostramos nuestro amor hacia Dios? Es guardando sus mandamientos. Sus mandamientos son vidas, son justos y son buenos, ¿ya? Al contrario del impío, como dice Isaías 57:21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, ¿ya? Aquellos que no son creyentes, aquellos que no han entregado su corazón verdaderamente al Señor, nunca tendrán paz, al menos que entren a ser parte del cuerpo de Cristo. Si alguno de ustedes no tiene paz, tenga cuidado, reflexione y tenga ese encuentro personal con Dios. Dios es el único que puede dar paz al corazón. También Pablo desea amor, ¿cierto? El amor fortalece y también establece la paz. Si usted practica el amor en su vida, ¿cierto?, en su hogar, eso va a fortalecerlo y también va a establecer la paz en su vida. También Pablo agrega la fe. La fe entendemos que es individual. Nadie puede salvarse si no es por medio de la fe. Ni tampoco nosotros podemos salvar con nuestra fe a otros. La fe es individual, pero ojo, no es individualista, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Aquí viene la importancia de la iglesia local, ¿ya? Recuerde que somos un cuerpo, ¿ya? Debemos estar unidos. En la Escritura no existe ningún creyente que no se haya congregado. Si usted escucha que alguien dice, yo creo en Dios, pero yo no necesito ir a una iglesia, ojo, ese no es un verdadero creyente de acuerdo a la palabra de Dios. Un creyente siempre va a buscar la congregación, la iglesia, ¿ya? No sé si usted ha visto una mano sola ahí andando o un pie caminando solo sin el cuerpo. Si usted ve la mano, va a ver el cuerpo. Si usted ve la cabeza, va a ver todo el cuerpo. Si usted ve una pierna, va a ver todo el cuerpo, ¿ya? Es importante. La fe es individual, pero no individualista, ¿ya? El verso 23, ¿cierto? Entonces nos decía que paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La relación con el Padre es por medio de su Hijo Jesucristo, ¿ya? De acuerdo a este verso. Y eso es importante, que todas las bendiciones vienen por medio de Cristo, ¿ya? A veces se toma un poco a la ligera, ¿ya? Cuando, no sé si ustedes se han dado cuenta, algunos nombran solamente Dios, 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 pero es Jesucristo, ¿ya? Él tiene un papel preponderante, protagónico en la vida del creyente. Si no hubiese sido por Cristo, no tendríamos acceso a todas las bendiciones que tenemos de parte del Padre. Es por eso dice que de Dios Padre y del Señor Jesucristo, ¿ya? Recuerde que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús, ¿ya? La relación con el Padre es por medio de su Hijo Jesucristo, ¿ya? De hecho, Pablo, en esta misma carta, en el capítulo 1, versos 3 y 4, nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y por último, el verso 24 dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. La gracia es lo que mueve a Dios para
bendecirnos. Y es una gran verdad, ya que nosotros merecemos todo lo contrario. Nosotros no merecemos el favor de Dios. Usted y yo no merecíamos el favor de Dios. Solamente es por gracia que recibimos, ¿cierto?, las bendiciones que solamente provienen de Dios por medio del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, pero que esta palabra quede atesorada en su corazón, y también vamos a dar muchas gracias por este estudio que hemos tenido de esta maravillosa carta. Que el Señor le bendiga.